Hola, ¿cómo están todos? Bueno, bienvenidos a una nueva clase de Historia Latinoamericana y Argentina, donde vamos a seguir trabajando con la unidad número 2 de nuestro programa de estudio. Vamos a recuperar en el punto en el que dejamos en la clase anterior, que es el periodo posterior a la experiencia rivadaviana y al intento de dotar al Estado y a la Organización Nacional de un texto constituyente, pero a su vez de instituciones políticas representativas que pudiesen de alguna manera configurar un orden político de carácter nacional. En ese sentido, vamos a recuperar el proceso histórico que comprende el periodo que va desde 1829 a 1852, un extenso periodo de la política argentina, pero también de la política de la provincia de Buenos Aires, que está marcado por la experiencia rosista. Y esto ya nos previene a pensar, digamos, respecto de las múltiples interpretaciones historiográficas que existen sobre los gobiernos del gobernador Juan Manuel de Rosas entre el año 1829 y el año 1832 y su segunda experiencia entre 1835 y 1852. Existe una amplia controversia en la historiografía respecto del carácter de la política de Juan Manuel de Rosas, sobre todo como gobernador de la provincia de Buenos Aires y como encargado de los asuntos diplomáticos, de las relaciones exteriores y de las relaciones comerciales, y con ello de la administración de la aduana de Buenos Aires, delegadas por la Ley Fundamental de 1825 que vimos en la clase anterior. El texto que vamos a trabajar es el texto de Ricardo Salvatore, un texto que aborda la experiencia de la Confederación Rosista. Es un texto extenso que intenta situarse no tanto en el análisis, si se quiere, institucional de esta experiencia política, que por algunos historiadores ha sido calificada como tiranía o como dictadura o como régimen autoritario, pero por otros historiadores como una experiencia, si se quiere, popular, representativa de los intereses de los sectores populares y urbanos de la campaña o de las periferias de las ciudades, tanto en la provincia de Buenos Aires como en algunas provincias del litoral, sino más bien la propuesta de Salvatore, y de eso vamos a intentar nosotros rescatar algunas dimensiones, al menos 5 dimensiones de análisis que les recomendamos seguir para poder pensar la experiencia rosista desde un punto de vista interesante. La hipótesis general de Salvatore en su texto es justamente que se trata de aportar un nuevo punto de vista de trabajo analizando la experiencia de los gobiernos de Juan Manuel de Rosas desde la perspectiva de los actores sociales, es decir, desde el punto de vista de los distintos grupos sociales que interactuaron con la experiencia gubernamental de Juan Manuel de Rosas, tanto los sectores populares urbanos como rurales, los distintos colectivos sociales que confrontaron con Juan Manuel de Rosas y con su política, pero además el modo en el que vivenciaron, el modo en el que atravesaron, en el que hicieron efectivas sus prácticas políticas estos sectores sociales. Es decir, tratar de mostrar aquella dimensión que muchas veces, cuando se hace análisis de la figura de los caudillos en el estudio de la política argentina y latinoamericana, estos sectores terminan siendo invisibilizados, porque de alguna manera se delega la administración de la política, la configuración de la política en manos de la figura del caudillo. Y en realidad lo interesante del texto de Salvatore es que trabaja el punto de vista, el involucramiento, la movilización y la participación de esos grupos sociales a través de distintos dispositivos, a través de distintas herramientas, entre los años 1829 y los años 1852, que abarcan la gobernación de Juan Manuel de Rosas, como dijimos antes, en la provincia de Buenos Aires, luego ¿sí? del periodo de crisis institucional que se abre tras la desaparición de la autoridad nacional, ¿sí? Con lo que había sido la experiencia de la ley de presidencia y la sanción de la Constitución de 1826, y la delegación de facultades de las provincias a Juan Manuel de Rosas para que maneje las relaciones diplomáticas, a la vez que Juan Manuel de Rosas, como gobernador de la provincia de Buenos Aires, recibe la delegación de facultades por parte de la sala de la legislatura. La legislatura le otorga al gobernador el pleno de las facultades políticas, las facultades judiciales en muchos aspectos y las facultades administrativas, con el objeto de reordenar, ¿sí? Desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista civil, el caos político que atraviesa la provincia de Buenos Aires. De alguna manera, esta delegación de facultades, que va a ser objetada por muchas corrientes historiográficas y a su vez por los opositores a Rosas, le llevan a que su gestión esté marcada por esta denuncia de autoritarismo permanente.
Y si bien Salvatore trabaja este concepto de autoritarismo en el texto, trata de atenuar esa mirada, intentando analizar qué efecto real tuvo ese autoritarismo en los grupos sociales, en la vida cotidiana de los grupos sociales que se movilizaron durante los años de la experiencia rosista. Y a su vez analiza los dispositivos de los cuales se valió Juan Manuel de Rosas para ejercer una política representativa. Sí, hablamos de una política representativa. Salvatore habla de la existencia de una política representativa bajo el régimen rosista. Y eso, antes de avanzar, me parece necesario plantear los 5 aspectos que les recomiendo de la lectura del texto y que nos van a permitir pensar las características sociales, ¿sí?, y políticas de esta experiencia representativa bajo el gobierno rosista que nos parece muy relevante. En primer lugar, como dijimos recién, Salvatore plantea la existencia de un sistema representativo de excepción. Si bien la mayoría de los opositores políticos a Rosas, sobre todo los sectores unitarios y los historiadores liberales posteriores, señalaron que el régimen político que encabezó Rosas, por haber recibido facultades extraordinarias por parte de la legislatura, fue un régimen autoritario. Lo que señala Salvatore es que no se puede señalar la existencia de un régimen o una dictadura total o un régimen autoritario total, porque la experiencia rosista se dio dentro del marco de las instituciones realmente existentes en la provincia de Buenos Aires, con la existencia de una sala de representantes, con cierta gimnasia de elecciones que, si bien funcionaban bajo la lógica del unanimismo, eran elecciones que permitían movilizar a parte de la población urbana y rural e involucrarla activamente en política, por lo cual Salvatore habla de la existencia de un régimen representativo de excepción. ¿Qué quiere decir esto? Que el propio rosismo, bajo esta perspectiva, se reivindicaba como republicano. Se reivindicaba como una experiencia política que había entrado en la vida política de la provincia de Buenos Aires y también en la vida política de la Organización Nacional para reconstruir el orden republicano que había iniciado la Revolución de Mayo y que había colapsado con la anarquía del año 20. Es decir, asumía las facultades extraordinarias para restituir el orden político, para rehabilitar el funcionamiento de las organizaciones representativas y para establecer un régimen republicano un tanto igualitarista, ¿sí?, plantea Salvatore en la idea de los rosistas. Los rosistas se concebían a sí mismos desde la perspectiva de un republicanismo igualitarista, en el cual, restauradas una vez las leyes y la legitimidad de las instituciones, podría consolidarse hacia adelante un sistema constitucional basado en el ideal de una república. Esta perspectiva del republicanismo obviamente fue fuertemente discutida y debatida por los sectores liberales, quienes claramente no se sentían identificados con esa concepción del republicanismo rosista, porque los liberales, sobre todo los sectores unitarios, concebían al republicanismo como una experiencia basada en la defensa de los derechos de las minorías, en la división de poderes, ¿sí?, y en la protección de las garantías individuales. Ninguno de los 3 aspectos, dice Salvatore, están asegurados, ¿sí?, porque justamente el régimen de Juan Manuel de Rosas es federal, es un régimen republicano de excepción, es un régimen representativo porque implica la participación y movilización de algunos sectores sociales, pero no es liberal. Por eso los opositores lo califican de autoritario. Esta es una primera dimensión a tener en cuenta. El segundo aspecto muy importante tiene que ver con los mecanismos, ¿sí?, que Juan Manuel de Rosas pone en práctica para anular, ¿sí?, la injerencia de esa oposición liberal en los asuntos cruciales de su administración. Mecanismos que Salvatore analiza muy bien a lo largo del texto, pero que van claramente desde la censura, ¿sí?, de la censura de distintas expresiones políticas, ya sea a través de periódicos, como también a través de la actividad de movilización, como la intimidación abierta y deliberada de los sectores opositores, algunos de ellos emigrados a Chile, a Bolivia o a Montevideo, pero particularmente con la creación de algunas organizaciones de choque, algunas organizaciones de reclutamiento de sectores populares urbanos como la Sociedad Popular Restauradora, que estaban destinadas a neutralizar a la oposición política unitaria, calificada como liberal y pro-europea, sobre todo pro-francesa, ¿sí?, donde la mayoría de los liberales de ese momento en el Río de la Plata miraban a la experiencia francesa y obviamente la contraponían a la experiencia rosista. Esas experiencias de intimidación, si bien eran amplias e implicaban un aparato de control social muy aceitado,
Sostiene Salvatore que no fueron suficientes para acallar la totalidad de las disidencias políticas y que muchas veces a nivel de la capilaridad social, a nivel de las relaciones sociales, se criticaba al régimen. Y siguió existiendo a lo largo de toda la experiencia rosista una crítica deliberada. De hecho, en el periodo que va desde 1838 a 1840 hay numerosos levantamientos contra el régimen rosista que son encabezados por los Hacendados del Sur en 1839, la rebelión encabezada por Ramón Maza, que implica no solo la ejecución de Ramón Maza, sino también el asesinato del presidente de la Cámara de la Sala de Representantes, Manuel Maza, o la rebelión de las provincias del norte, acaudilladas un poco por Salta, por Tucumán, por Catamarca, La Rioja y Jujuy, sí que se oponen a la política y al manejo de las relaciones exteriores de Rosas. Es decir, existe una oposición, y si bien esa oposición tiene un muy recortado margen de acción, plantea disidencias dentro de ese sistema representativo existente. Es decir, hay un republicanismo limitado, existe un sistema representativo en la perspectiva de Salvatore, hay instituciones que se autolegitiman en la opinión pública y el rosismo, a través de su aparato de propaganda, se plantea como un sistema de carácter republicano. Y ahí aparece el punto más importante, ¿sí? El punto número 3, ¿sí? Que vamos a trabajar del análisis de este texto. La autodefinición por parte de los rosistas como republicanos. Según Salvatore, ese republicanismo tiene al menos 4 características importantes. En primer lugar, el republicanismo rosista se plantea como un republicanismo que viene de alguna manera a restituir el orden social. Un orden social basado en la idea de la armonía y el equilibrio social, con un ideal de ciudadano que está constituido por el pequeño labrador y el pastor de la campaña de la provincia de Buenos Aires. Es decir, se asocia a la república con la humildad, con el equilibrio, ¿sí? Y con la igualdad entre los vecinos de la provincia de Buenos Aires, sobre todo de su sector de la campaña, integrado mayoritariamente por pastores y por labradores. Se pretende garantizar y asegurar la propiedad privada de esos pequeños productores, ¿sí? Y de alguna manera el bienestar de esos pequeños productores es la garantía de la existencia de un equilibrio social republicano. El segundo elemento del republicanismo tiene que ver con el peso que se le otorga a la idea de la armonía o el orden social, ¿sí? Como dijimos recién, esta cuestión de la armonía y el orden social aparece garantizada bajo la idea de la protección, ¿sí? Y la restauración de las leyes. Esto está presente en casi toda la experiencia rosista, en el lenguaje y en el discurso rosista, en tanto y en cuanto esa restauración de las leyes se constituye en la garantía de evitar y poner coto a la experiencia de la anarquía previa y garantizar el funcionamiento de las instituciones. Es más, Rosas, a lo largo de toda su gestión, posterga la sanción de una constitución, alegando que hasta que no esté asegurado el orden social, político e institucional, no es posible dotar a la Confederación Argentina de un texto constitucional. De hecho, si bien es cierto que mantiene vínculos con los gobernadores, esos vínculos con los gobernadores se sostienen con una suerte de imposición por parte de la provincia de Buenos Aires, una imposición que en el orden federal claramente está liderada por Buenos Aires, que administra la aduana y maneja las relaciones exteriores, y hasta que no se consolide en la visión rosista el orden institucional, la asimilación de las leyes por gran parte de los ciudadanos, no es posible pensar en una constitución. El tercer elemento del republicanismo rosista tiene que ver con la definición de un enemigo común. Ese enemigo común que aparece en el imaginario del republicanismo rosista está configurado por lo que la visión federal define como los enemigos de la República y los enemigos de la Confederación. Una suerte de minoría liberal, en algún sentido aristócrata, que se opone a la estructuración de un orden social que esté respaldado en el derecho de los pueblos. Mientras que el rosismo habla del derecho de los pueblos como colectivo, esa minoría a la que dirige su discurso y a la que también demoniza de alguna manera, se ampara en los derechos individuales y toma como referencia a Europa. Y esto nos lleva al último punto del republicanismo rosista o de la autodefinición del republicanismo rosista. Esa visión está basada a su vez en una
la creación de una identidad que trasciende a la identidad nacional, que es la identidad americana. De alguna manera, como Rosas busca eludir la solución de un texto constitucional, construye no un discurso basado en una identidad nacional, sino en una identidad de pertenencia americana. Trata de ligar a la experiencia rosista a la identidad americana, a la lucha de los pueblos americanos por su independencia, para diferenciar a América y a su experiencia política de Europa y sobre todo de la experiencia francesa, ¿sí?, a la que asocia con el imperialismo. Esto va a estar muy presente, ¿sí?, el concepto de imperialismo colonialista en las denuncias del rosismo, cuando algún tipo de injerencia, como la injerencia anglo-francesa entre 1845 y 1848, intenten introducir y navegar los ríos interiores y desaten, ¿sí?, la guerra entre la Confederación Argentina y Francia y Gran Bretaña. Es decir, el americanismo como identidad común forma parte del imaginario rosista para intentar construir una identidad común y dotar a los sujetos políticos de una identidad común. Vamos ahora al tercer aspecto, ¿sí?, al tercer aspecto del texto que nos tiene que parecer relevante. Perdón, no tercer aspecto, cuarto aspecto que nos tiene que parecer relevante desde la lectura del texto. Este discurso de orden social que constituye el rosismo, que configura, que articula el rosismo, está basado en una serie de pilares. Esos pilares tienen que ver con, primero, la necesidad de restaurar la legitimidad del orden social a través de la administración de la justicia. Rosas construye y reconstruye, en realidad, un sistema judicial basado en el fuerte vínculo entre los jueces de paz en la campaña, es decir, en las zonas rurales y en las zonas periféricas urbanas, y la policía, directamente dependientes de la autoridad del gobernador. Son estos jueces, de alguna manera, y estas policías locales, las que van a ser claves en el monitoreo y en el seguimiento constante, el control social sobre distintos grupos de la población. Y son a su vez los que van a lograr, de alguna manera, sistematizar la aplicación de las leyes. Dice Salvatore que el régimen rosista se caracteriza por la exaltación del orden social y el hecho de tratar de instruir a los jueces para que los mismos conozcan las leyes y las hagan aplicar efectivamente, para que todos los grupos sociales tengan la concepción de que de alguna manera son iguales ante la ley y de que quien incumple la ley será sancionado severamente, de manera tal de que se construye una especie de sistema, ¿sí?, de orden social, de estrecha vinculación entre el vecino, la policía y los jueces de paz, que aseguran, ¿sí?, que no se cometan delitos de manera masiva y que quienes cometan delitos sean delatados de una manera mucho más sencilla. Y esto también está asociado a otro aspecto, ¿sí?, que tiene que ver con el control social, que cumplieron, ¿sí?, dos instituciones muy importantes dentro de este periodo: la Iglesia Católica y el Ejército. La Iglesia Católica fue, dice Salvatore, un instrumento de legitimación del rosismo. El rosismo, dice Salvatore, no implicó una restauración católica en los términos del periodo colonial. Implicó básicamente el uso de la religión católica y de la escenificación social que proveía la religión católica como una especie de catecismo de adhesión a su régimen político. Utilizó el discurso religioso como una herramienta para legitimar a su institucionalidad política, sobre todo por la ascendencia que tiene la religión católica entre los sectores populares. Y a su vez el ejército, en paralelo, se convirtió en una herramienta de movilización de parte de la población, de contención y a su vez de encauzamiento de ciertos grupos sociales. El ejército efectivamente servía como un instrumento para el control de las fronteras, ¿sí?, para la construcción de fortificaciones en las fronteras territoriales de la provincia de Buenos Aires, pero también como una herramienta de negociación constante con las comunidades indígenas. ¿Quiénes eran los levados? Es decir, ¿quiénes eran los incorporados mayoritariamente a las tropas en tiempos del rosismo? Sobre todo los peones y los jornaleros. Los peones y los jornaleros, de alguna manera, eran los grupos sociales que tenían una ligazón un tanto distante con el régimen político, y era la manera de subordinarlos a ese régimen político. Es decir, incorporarlos a un régimen político como asalariados y mantenerlos dentro del orden de control social.
Salvatore señala que ni la iglesia ni el ejército fueron instrumentos de disciplinamiento social, sino que más bien sirvieron como instrumentos de socialización, sirvieron a la legitimidad del orden político, sirvieron al punto tal de lograr que ciertos grupos sociales comenzaran a socializar a partir de esos dos instrumentos, socializar y adquirir una identidad política. Y ello nos lleva al punto número 5, ¿sí?, de las hipótesis que trabaja el autor en el texto. Y es el final, digamos. El punto número 5 tiene que ver con las prácticas políticas efectivas de los sectores populares dentro de la experiencia rosista que va desde 1829 a 1852. Lo que dice es que, tal como planteó al comienzo, ante la existencia de un régimen representativo de excepción donde el gobernador posee facultades extraordinarias y donde a su vez se expresa, al menos en lo que es la propaganda y el discurso público, la existencia de un sistema republicano, ¿sí? Un sistema republicano que no se basa en el liberalismo, sino que se basa en el derecho de los pueblos como colectivo y en la defensa de la institucionalidad y el orden, como contraposición a la anarquía. Necesariamente tuvieron que existir prácticas políticas representativas o de movilización social. No existe un sistema republicano, aunque sea de excepción, sin prácticas políticas. Y esto es re interesante en el texto de Salvatore, porque muchas veces cuando se analizan los procesos que tienen que ver con los caudillismos, se anula a los colectivos sociales. Se habla del caudillo, pero no se le atribuye iniciativa a los colectivos sociales. Salvatore trae este punto como novedad. Y lo que plantea es que existieron al menos 3 herramientas de movilización política representativa en el periodo rosista. Que si bien es cierto que no nos encontramos con partidos políticos a la usanza del liberalismo, que si bien es cierto que no nos encontramos con una población altamente alfabetizada, y si bien es cierto que no existe una opinión pública configurada a través de periódicos que debata ideas, ¿sí?, existe un sistema electoral. Existen, a su vez, celebraciones y festividades populares, como las fiestas mayas, los carnavales, ¿sí?, así como también la existencia de algunas sociedades que de alguna manera son parte de la expresión de adhesión al régimen político, como por ejemplo las sociedades africanas o la Sociedad Popular Restauradora. De alguna manera, estos instrumentos permiten una alta movilización social de los grupos populares urbanos y rurales, que muchas veces, sin contar con la alfabetización suficiente, comienzan a vincularse con una identidad política, se socializan y se vinculan con otros actores sociales, se ligan a los problemas institucionales de su época, participan en elecciones. Las elecciones son bastante recurrentes, aunque obviamente están marcadas por este principio de unanimismo, es decir, la oposición política prácticamente no participa de esas elecciones y las impugna. Tienen una lógica claramente plebiscitaria, es decir, buscan casi anualmente revalidar la legitimidad de Juan Manuel de Rosas al frente de la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Y de algún modo, si bien es cierto que no responden a la lógica de la competencia liberal, son elecciones que implican el involucramiento de amplios sectores de la población que antes estaban claramente excluidos de la vida política. Lo mismo las festividades. Las festividades no solo son actos de propaganda, dice Salvatore. Las festividades julias o las festividades mayas que tienen que ver con las fiestas patrias implican un alto despliegue por distintos grupos de la población, incluso los sectores medios, ¿sí?, o los sectores de hacendados que contribuyen a las celebraciones populares, en las cuales también se pone en juego la identidad política. La identidad política que no se plasma solamente a través de consignas, a través de frases, a través de lemas, sino también a través de la estética, de un modo de vestimenta, de un modo particular de vincularse de algunos sectores sociales con otros grupos que dan cuenta que existía bajo el régimen rosista una activa movilización social y política dentro del marco que esa política de republicanismo limitado, de un régimen representativo limitado, de excepción, como diría nuestro autor, muestran que hay una dinámica y una movilidad social que es muy singular y que muchos autores han ignorado en el análisis de este periodo histórico. Esto nos parece importante destacar del texto. Se van a encontrar en la etapa final, en la parte final, lo vamos a dejar para la próxima clase, con el momento de crisis del régimen rosista y sobre todo las impugnaciones
contra este proceso político, que nos van a llevar hacia 1852, momento en el cual cae el régimen rosista y Argentina se enfrenta a su primera gran experiencia de organización institucional, que va a desembocar en la Constitución de 1853. Eso lo vamos a trabajar en un próximo video para dar cierre a esta unidad y de alguna manera lo que nos parece relevante es reconocer las características políticas de este proceso. La autodefinición, es decir, como dice Salvatore, cómo se ven a sí mismos los actores que fueron claves en el proceso de construcción del régimen rosista, que si bien fue impugnado, ¿sí?, como autoritario, si bien fue impugnado como un régimen que doblegó la voluntad de los sectores opositores y sobre todas las cosas que alargó y obturó la posibilidad de una organización institucional, garantizó la construcción de un Estado en el que la aplicación de la ley, el orden político interno y el funcionamiento de un sistema representativo de excepción permitió la configuración de una institucionalidad para la provincia de Buenos Aires y sirvió como antecedente político para la organización nacional del Estado. Eso es todo, bueno, espero que les haya servido y como siempre estoy a disposición para lo que necesiten, cualquier consulta, nos encontramos por este medio o por el que les resulte más conveniente. Nos vemos en la próxima clase, muchas gracias.